En general, como usted sabe, Donald Trump y Jeffrey Epstein eran amigos. Hay, por supuesto, fotos que muestran a Donald Trump junto con Epstein. Correcto. No tengo la totalidad de las fotografías, pero creo que han sido fotografiados juntos en público. Muy bien. La Cámara del Senado estaba tensa. Los reporteros se apiñaban hombro con hombro, las cámaras fijas en la mesa de los testigos. En su centro se sentaba el director del FBI, Kash Patel, con rostro pétreo, rodeado de carpetas y ayudantes. La audiencia fue presentada como una supervisión rutinaria, pero todos en la sala sabían que estaba a punto de convertirse en todo menos eso. El senador Rand Paul se ajustó las gafas, se inclinó hacia el micrófono y se aclaró la garganta. Su voz era tranquila, deliberada, pero tenía un peso que silenció la sala. ¿Hay alguna foto que muestre a Donald Trump con chicas de edad incierta? No. ¿Cómo lo sabe? Porque esa información habría sido sacada a la luz por múltiples administraciones e investigadores del FBI en el transcurso de los últimos 20 años. Bueno, ¿sabe qué? Eso no es cierto, porque nadie sabía sobre el mensaje de cumpleaños espeluznante que Donald Trump le escribió a Jeffrey Epstein hasta que el Wall Street Journal lo reveló, y luego, de repente, el patrimonio de Epstein lo proporciona al Congreso. Ciertamente, usted no estuvo allí en la búsqueda. Usted no sabe lo que Pepsi pudo o no haber hecho con esas fotografías, incluso antes de la búsqueda. Director Patel, comenzó Paul. El pueblo estadounidense ha vivido la mayor crisis de salud pública de la historia moderna. Se les ha dicho que confíen en el gobierno, que confíen en los expertos y que confíen en las agencias federales como la suya. Y sin embargo, siguen surgiendo pruebas de que se ha mantenido oculta información crítica sobre los orígenes del CO-19. Existen archivos, existen correos electrónicos, existen comunicaciones, pero están encerrados. Entonces permítame preguntarle claramente, ¿por qué el FBI está reteniendo archivos sobre Wuhan? Un jadeo se extendió por la cámara. Patel se movió en su asiento. Su expresión no cambió, aunque sus ojos se dirigieron hacia sus notas. Tal vez alguien lo tenga. Tal vez el patrimonio de Epstein lo tenga. Usted plantea un gran punto. Así que, voy a preguntarle, ¿ha pedido hablar con Michael Wolff? Usted plantea un gran punto. Yo no he pedido personalmente hablar con Michael. El FBI preguntó, pero el FBI le informaré si el FBI tiene alguna vez unas 100 horas de testimonio de Jeffrey Epstein. ¿No sería bueno que el FBI entrevistara a Michael W.? No estoy diciendo que no lo hayan hecho, simplemente no lo sé. El senador Patel respondió con suavidad. El FBI ha compartido información relevante con nuestros socios de supervisión. Ciertos documentos permanecen clasificados por razones de seguridad nacional, pero rechazo la idea de que estamos ocultando algo al pueblo estadounidense. Paul levantó una ceja, inclinándose más cerca. Rechácelo todo lo que quiera, director, pero he revisado cables desclasificados. He visto comunicaciones entre científicos del gobierno. Y el hecho es que su oficina tiene archivos que rastrean la financiación de los contribuyentes directamente a los laboratorios de Wuhan. Laboratorios que realizan investigaciones arriesgadas de ganancia de función. Esos archivos no están en el registro público. No están en posesión de este comité. Están sentados en sus bóvedas. ¿Por qué? La galería zumbaba. Los reporteros tecleaban furiosamente, las plumas rayando contra el papel. Patel se aclaró la garganta. Senador,
El FBI no oculta selectivamente documentos. Salvaguardamos la seguridad nacional y protegemos las fuentes. Publicar información incompleta o no verificada sería irresponsable. Paul lo interrumpió. Su tono agudo. Irresponsable. Lo que es irresponsable es ocultar la verdad al pueblo estadounidense mientras millones sufrían y miles morían. No me dé la evasiva burocrática. Esto no se trata de proteger fuentes. Se trata de proteger a los burócratas. No están ocultando secretos por seguridad nacional. Los están ocultando porque avergonzarían a los funcionarios en Washington. Un fuerte murmullo se extendió por la cámara. Patel abrió la boca para responder, pero Paul no había terminado. Levantó una carpeta gruesa en su mano y la golpeó contra el escritorio. En esta carpeta hay declaraciones de denunciantes, personas dentro del gobierno que confirmaron que el FBI se sentó en archivos clave durante meses. No porque estuvieran clasificados, no porque no estuvieran verificados, sino porque publicarlos habría confirmado lo que muchos sospechaban desde el principio, que el dinero estadounidense canalizado a través de subvenciones financió investigaciones peligrosas en Wuhan. Y cuando estalló el CO, su oficina enterró el rastro. El silencio era pesado. El peso de las palabras de Paul llenaba la cámara. Patel se inclinó hacia adelante, preparado para contraatacar, pero Paul también se inclinó, con los ojos entrecerrados. «Director Patel, el encubrimiento termina hoy». Patel inhaló lentamente. ¿Ha citado las cintas que Michael Wolff ha realizado de Jeffrey Epstein? No lo sé. Muy bien. Entonces, si pudiera proporcionarnos una respuesta, sería genial. Usted respondió. Según la transcripción, no hay información creíble de que los haya traficado a nadie más. Según las víctimas que cooperaron con el FBI en esa investigación, estos documentos en posesión del FBI, su posesión, detallan al menos a 20 hombres, incluido el señor Jess Staley, CEO de Barclays Bank. Y solo un recordatorio, cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas lleva horas de reconstrucción. Si quiere ayudar a este canal a seguir funcionando, pulse el botón de unirse y hágase miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no quieren. Su mandíbula se tensó mientras se inclinaba hacia el micrófono. Su voz era tranquila pero firme, cada palabra elegida cuidadosamente. Senador Paul, rechazo categóricamente la noción de que el FBI participó en un encubrimiento. Nuestra oficina ha trabajado incansablemente junto con otras agencias federales para analizar los orígenes del CO-19. Algunos documentos permanecen clasificados, sí, pero eso es porque contienen métodos sensibles, fuentes de inteligencia y acuerdos internacionales. Implicar que estos archivos fueron deliberadamente ocultados por razones políticas simplemente no es cierto. Paul sonrió, golpeando su carpeta con un dedo. Su voz se agudizó. ¿No es cierto? Entonces pongámoslo a prueba. Dentro de esta carpeta hay referencias a subvenciones específicas que fueron de agencias estadounidenses, dinero de los contribuyentes, directamente a laboratorios de investigación extranjeros en Wuhan. Y estos laboratorios no solo estaban haciendo ciencia básica, estaban involucrados en la investigación de ganancia de función. ¿Sabe lo que eso significa, director? Patel frunció el ceño. Senador, estoy al tanto del término. Paul lo interrumpió instantáneamente. Significa
mejorar deliberadamente los virus para hacerlos más transmisibles, más peligrosos, y su oficina sabía que el dinero estadounidense estaba financiando esto. No niegue con la cabeza. Tengo testimonios de analistas que lo señalaron años antes de la pandemia. Sin embargo, los archivos permanecieron enterrados, no compartidos, no revelados, enterrados. La galería se agitó. Los teclados de los reporteros repiqueteaban. Patel levantó una mano, su voz firme pero defensiva. Senador, la investigación científica es compleja. El FBI no tiene la autoridad para etiquetar o definir proyectos como ganancia de función. Eso está fuera de nuestro alcance. Paul se inclinó hacia adelante, su tono casi burlón. Fuera de su alcance, director Patel. El alcance del FBI es la seguridad nacional. Y me está diciendo que está fuera de su alcance investigar si el dinero de los contribuyentes financió la investigación en un laboratorio extranjero que pudo haber desatado una pandemia mundial. Eso no está fuera de su alcance. Ese es su trabajo. La expresión de Patel se endureció, pero Paul presionó más fuerte, sus palabras como fuego rápido. La realidad es simple. El FBI tenía los archivos. El FBI sabía sobre la financiación. Y el FBI se quedó callado. Y cuando senadores como yo pedimos acceso, nos dieron largas. Meses de retrasos, excusas sobre la clasificación, excusas sobre el proceso. Mientras tanto, al pueblo estadounidense se le dijo que se callara y confiara en los expertos. La multitud zumbaba con murmullos, el mazo golpeando para mantener el orden. La voz de Paul se elevó por encima de todo. Bueno, director Patel, los días de las excusas han terminado. La pregunta ahora es si esto fue incompetencia o un encubrimiento deliberado para proteger a Washington de la rendición de cuentas. Patel se movió en su asiento, claramente perturbado, mientras que Paul se reclinó, dejando que la pregunta permaneciera en el espeso silencio. Patel se inclinó hacia adelante, agarrando el micrófono un poco más fuerte. Su tono era más agudo ahora, revelando un destello de irritación. Senador Paul, una vez más, el FBI no decide qué investigación se clasifica como ganancia de función. Tampoco controlamos la publicación de todos los documentos. Algunos archivos permanecen restringidos porque contienen inteligencia extranjera. Si los reveláramos prematuramente, podría poner en peligro las operaciones de seguridad nacional en curso. Esa es la realidad. Rand Paul inclinó la cabeza poco impresionado. Se ajustó las gafas lentamente antes de responder, su voz cortando como un bisturí. Director de Seguridad Nacional. He hablado con sus propios analistas. He escuchado a denunciantes dentro de la oficina. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que la clasificación no se trataba de proteger la seguridad nacional. Se trataba de proteger la reputación. Los archivos no estaban encerrados debido a riesgos de inteligencia. Estaban encerrados porque apuntaban una línea recta desde los burócratas de Washington hasta los laboratorios de Wuhan. Y nadie en esta ciudad quería que esa conexión se hiciera pública. La galería zumbó más fuerte, los reporteros escribiendo furiosamente. Patel negó con la cabeza, su voz firme. Senador, esas son acusaciones. No puedo confirmar ni negar declaraciones anónimas. El proceso del FBI es claro. Y Paul interrumpió de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Anónimas? Estos son denunciantes juramentados, agentes que arriesgaron sus carreras para exponer la verdad. ¿Y qué pasó cuando se presentaron? Sus advertencias fueron ignoradas. Sus hallazgos fueron enterrados.
y en algunos casos, sus carreras terminaron abruptamente. ¿Niega eso, director? Patel entrecerró los ojos. No comentaré sobre asuntos de personal. Esos casos están bajo litigio. Paul se inclinó hacia adelante, clavando un dedo en el aire. Exactamente. Porque si comentara, tendría que admitir que el FBI silenció a sus propios agentes. Y permítame recordarle, estas no eran voces marginales. Estos eran analistas respetados con décadas de servicio. Señalaron los rastros de financiación. Señalaron los laboratorios de Wuhan. Y se les dijo que se retiraran. Un jadeo se extendió por la galería. Los labios de Patel se apretaron en una fina línea. Su silencio decía mucho. Paul bajó la voz, casi susurrando al micrófono, el tipo de susurro que corta más agudo que cualquier grito. Director Patel, usted no solo ocultó archivos, usted enterró la verdad. Y el pueblo estadounidense merece saber por qué. La cámara cayó en un silencio tenso, el peso de las palabras de Paul colgando como una nube de tormenta. Paul abrió la carpeta de nuevo, hojeando las páginas hasta que sacó una sola hoja y la sostuvo en alto para las cámaras. Su voz se elevó nítida y cortante. Hablemos de detalles, director Patel. Porque esto no es solo teoría, está documentado. EcoAlt Alliance, una organización sin fines de lucro de EEUU, canalizó fondos de los contribuyentes al Instituto de Virología de Wuhan. Ese dinero apoyó experimentos que múltiples científicos señalaron como ganancia de función. ¿Y sabe dónde termina el rastro de financiación? Golpeó la página en el escritorio con un chasquido agudo en el mismo laboratorio en el centro del brote de CO. Eso no es especulación. Eso es un rastro de dinero. Dólares estadounidenses. Investigación de Wuhan y archivos que su oficina decidió no publicar. La galería zumbó. Las cámaras destellaban. Patel se movió en su asiento, su voz firme pero defensiva. Senador, las subvenciones financieras y la supervisión científica están dentro del ámbito de otras agencias. El FBI no emite financiación para la investigación, ni adjudicamos qué subvenciones son apropiadas. Paul se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No, pero el FBI investiga. Y cuando esas investigaciones producen archivos que muestran investigaciones arriesgadas vinculadas al dinero de los contribuyentes, su trabajo no es ocultarlos, es exponerlos. Sin embargo, ¿qué hizo usted? Se sentó sobre ellos, los enterró, fingió que no existían. Patel negó con la cabeza. Eso no es cierto. Paul lo interrumpió, golpeando el escritorio con el dedo. Es cierto, director. Los denunciantes me dijeron que rastrearon esas subvenciones exactas. Levantaron alarmas sobre el Instituto de Wuhan, que realizaba experimentos que podrían desatar una catástrofe mundial. Y en lugar de transparencia, su oficina enterró sus hallazgos. ¿Por qué? ¿A quién está protegiendo? La multitud estalló en murmullos, el mazo crujiendo para mantener el orden. Patel comenzó a responder, pero la voz de Paul atronó más fuerte, ahogándolo. Esto no se trataba de proteger la seguridad nacional. Se trataba de proteger a los funcionarios en Washington que aprobaron esas subvenciones. Se trataba de proteger a las mismas personas que canalizaron el dinero de los contribuyentes a laboratorios peligrosos en el extranjero. Y cuando el mundo necesitaba respuestas, el FBI se aseguró de que esas respuestas permanecieran ocultas. Paul se reclinó, dejando que el silencio colgara para crear efecto,
Luego pronunció la línea como una daga. Director Patel, el encubrimiento es peor que el delito, y el pueblo estadounidense lo sabe. La galería jadeó, el peso de la acusación electrizando la sala. Paul se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz más baja ahora, deliberada y penetrante. Director Patel, dejemos de andar con rodeos. Los archivos no se entierran solos. Alguien tomó la decisión. Alguien decidió que la información que vincula la financiación estadounidense con Wuhan era demasiado peligrosa para publicarla. Así que dígame, ¿quién dio esa orden? La cámara quedó en silencio. Patel parpadeó, sus labios se apretaron antes de responder. Senador, las decisiones de clasificación involucran múltiples niveles de revisión. No son unilaterales y ciertamente no son políticas. Sugerir que altos funcionarios, Paul lo interrumpió, su tono agudo. ¿Altos funcionarios? ¿Se refiere a personas como Anthony Fauci? ¿Se refiere al personal superior de NIH en HHS? ¿O estamos hablando de funcionarios de la Casa Blanca? La galería estalló en jadeos, los reporteros escribiendo furiosamente. Patel levantó la mano, su voz firme. No voy a especular sobre deliberaciones internas, senador. Sería inapropiado. Los ojos de Paul ardieron mientras golpeaba su mano sobre el escritorio. Inapropiado. Lo que es inapropiado es un encubrimiento que costó vidas. Lo que es inapropiado es que millones de estadounidenses pierdan a sus seres queridos mientras los burócratas se preocupaban más por las consecuencias políticas que por la transparencia. Se sienta ahí y me dice que no puede especular. Pero esto no es especulación, director. Esto es un hecho. Levantó otra hoja de papel, agitándola para enfatizar. Tengo declaraciones de denunciantes que dicen que altos funcionarios estuvieron involucrados en la decisión de suprimir estos archivos. No solo analistas, no solo burócratas de nivel medio, altos funcionarios. Y cuando le pregunto directamente si la Casa Blanca o el NIH presionaron a su oficina, todo lo que puede darme son evasivas. Patel se erizó, su tono subiendo. Senador, no estoy evadiendo. Le estoy diciendo que la clasificación se basa en la seguridad, no en la política. Nadie de la Casa Blanca jamás. Paul lo interrumpió más fuerte. Entonces póngalo en el acta. Dígalo claramente. Diga bajo juramento que nadie de la Casa Blanca, nadie del NIH, nadie del HHS se comunicó con usted o su personal sobre la supresión de archivos relacionados con Wuhan. La sala zumbaba. Los reporteros se inclinaban hacia adelante, las cámaras destellaban. Patel vaciló solo por un instante antes de responder. No he recibido instrucciones directas de la Casa Blanca para suprimir ningún archivo. Paul aprovechó la redacción al instante. No recibió instrucciones directas. Esa es su respuesta. Esa es la respuesta de un abogado, director Patel. Y el pueblo estadounidense puede oírlo alto y claro. La galería jadeó. El mazo se agrietó. Y Patel se sentó rígido, su silencio más fuerte que cualquier negación. Patel se inclinó hacia adelante abruptamente, su compostura resquebrajándose. Su voz era más aguda, más fuerte. Sus palabras se derramaban en frustración. Senador Paul, no me voy a sentar aquí y permitir que se manche la integridad del FBI por teatro político. No enterramos pruebas. No protegimos a nadie. Y ciertamente no recibimos órdenes de ninguna agencia ni de la Casa Blanca. Estas acusaciones son imprudentes, peligrosas, y no hacen más que socavar el trabajo de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas cada día.
La galería se agitó ante el estallido, pero Paul no se inmutó. Se reclinó ligeramente, dejando que la ira de Patel resonara en la cámara antes de intervenir. Tranquilo y quirúrgico. Peligroso, director. ¿Quiere hablar de peligroso? Permítame leerle algo. Paul sacó otra hoja, ajustándose las gafas antes de hablar. Su tono era deliberado, cada palabra cortando más profundo. Aquí hay un correo electrónico escrito por un científico estadounidense con fecha de principios de 2020. Dice, y cito, «La estructura genética de este virus parece diseñada, pero deberíamos evitar el debate abierto hasta que las agencias se alineen en la mensajería». Otro correo electrónico días después. Existe la preocupación de que reconocer los vínculos de financiación estadounidense con Wuhan crearía problemas políticos. Mejor minimizarlo. La cámara jadeó audiblemente. La galería estalló en un rugido bajo. El rostro de Patel se tensó, pero Paul no había terminado. Estos no son rumores. Estos son científicos, director, científicos que vieron banderas rojas, científicos que sospecharon de ingeniería, científicos que admitieron preocupación por la reacción política. Y en lugar de denunciar, sus advertencias fueron discretamente guardadas. ¿Dónde? En los mismos archivos que su oficina no publicará. Patel negó con la cabeza, su voz defensiva. Senador, no puedo autenticar documentos en una audiencia pública. Muchos de los llamados correos electrónicos que circulan se sacan de contexto. La voz de Paul se elevó, aguda y cortante. Fuera de contexto. Fuera de contexto es lo que dicen los burócratas cuando han sido atrapados. Estas no son publicaciones de blog aleatorias. Estas son comunicaciones entre expertos a las que el FBI tiene acceso y el público no. Y su negativa a publicarlos solo confirma lo que ya sabemos. Este fue un esfuerzo coordinado para enterrar la verdad. El mazo se agrietó para mantener el orden mientras la galería estallaba de nuevo. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala. Patel se sentó rígido, su ira apenas contenida, mientras que Paul se inclinó más cerca, entregando la daga. Director Patel, los correos electrónicos hablan por sí mismos, y ninguna cantidad de gritos de su parte va a cambiar lo que está escrito en blanco y negro. El silencio que siguió fue ensordecedor. La furia de Patel solo alimentaba el impulso implacable de Paul. Lo que los espectadores estaban viendo no era solo otra audiencia de supervisión. Era una rara visión pública de una batalla que había estado hirviendo a fuego lento a puerta cerrada durante años. Por un lado, el senador Rand Paul, armado con documentos, declaraciones de denunciantes y correos electrónicos filtrados que sugieren una supresión coordinada de información. Por otro, el director del FBI, Kash Patel, negando, desviando y esforzándose por mantener el control de la narrativa. En el corazón de todo estaban dos preguntas explosivas. ¿Ayudó el dinero de los contribuyentes estadounidenses a financiar investigaciones arriesgadas en Wuhan? Y si es así, ¿por qué los archivos que apuntan a esa conexión fueron ocultados a la vista del público? Para los estadounidenses comunes, las implicaciones fueron asombrosas. Si las agencias gubernamentales supieran desde el principio que el dinero estadounidense había fluido hacia experimentos peligrosos en el extranjero y optaron por minimizarlo u ocultarlo, entonces toda la respuesta a la pandemia no solo fue defectuosa, sino que fue comprometida. Los relatos de denunciantes que Rand Paul citó añadieron combustible a ese fuego.
agentes advirtiendo que presionar demasiado en los rastros de financiación de Wuhan terminaría con su carrera. Científicos admitiendo en correos electrónicos privados lo que nunca dirían ante las cámaras. Y un liderazgo del FBI acusado de mantener la tapa sobre todo. Para los críticos, esto no se trataba de ciencia. Ya ni siquiera se trataba de COVID. Se trataba de confianza, o más precisamente, del colapso de la confianza. Si la agencia de aplicación de la ley más poderosa del país podía ser acusada de sentarse sobre pruebas para proteger a aliados políticos, entonces la credibilidad de cada investigación, cada conferencia de prensa, cada declaración de Washington, estaba ahora bajo sospecha. Y esa sospecha, una vez sentada, se propaga más rápido que cualquier virus. Patel enderezó sus papeles, su tono medido pero más fuerte ahora, como si lo hubiera ensayado. Senador Paul, entiendo sus preocupaciones, pero no permitiré que este comité o el pueblo estadounidense crean que el FBI ha fallado en su misión. Bajo mi liderazgo, hemos desmantelado sindicatos criminales, incautado cantidades históricas de fentanilo, interrumpido complots terroristas y rescatado a cientos de niños de depredadores. Estos son hechos, estos son resultados y hablan más fuerte que filtraciones selectivas o correos electrónicos fuera de contexto. Señaló al comité, su voz elevándose. Ese es el FBI que lidero, una agencia que salva vidas, no que esconde secretos. Por un breve momento, la cámara se quedó en silencio. Las palabras de Patel tenían peso, el tipo de defensa que podría influir en los titulares. Pero Rand Paul se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas, su tono tranquilo pero cortante. Vidas salvadas, director Patel. Nadie discute que los agentes trabajadores en el campo hacen un trabajo increíble, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a quién está protegiendo cuando el rastro lleva a Wuhan? ¿A quién está protegiendo cuando el dinero de los contribuyentes está ligado a experimentos arriesgados? Puede lanzarnos estadísticas de criminalidad todo el día, pero si el sistema en sí está comprometido, esos números no significan nada. La galería zumbó, pero Paul no había terminado. Elevó su voz aguda y autoritaria. No se esconda detrás del buen trabajo de los agentes mientras su liderazgo entierra archivos. No agite historias de éxito mientras se niega a responder por qué las advertencias de los científicos y el testimonio de los denunciantes fueron encerrados. El FBI no es una organización benéfica. Director Patel, se supone que es un perro guardián. Y ahora mismo, ese perro guardián se parece mucho más a un perro guardián para los poderosos. Jadeos se extendieron por la cámara. Patel negó con la cabeza, pero Paul presionó más fuerte, apuñalando el aire con su dedo. Usted dice que los resultados hablan más fuerte que las acusaciones. Yo digo que el encubrimiento habla más fuerte que ambos, y el pueblo estadounidense puede oírlo alto y claro. El mazo se agrietó para mantener el orden, pero el daño estaba hecho. La defensa pulida de Patel fue destrozada, y Paul tenía la sala de nuevo en su poder. Paul se inclinó hacia adelante, su voz más baja ahora, constante, pero letal. Director Patel, déjeme decirle cómo se ve esto desde afuera. No parece seguridad nacional, no parece supervisión, parece complicidad. La sala quedó en silencio. Los reporteros se congelaron, las plumas en el aire. Paul continuó, sus palabras deliberadas, cada una golpeando como un martillo. Cuando el dinero de los contribuyentes fluye al extranjero a laboratorios arriesgados, cuando los científicos admiten en privado lo que niegan en público,
cuando los denunciantes dicen que sus carreras fueron amenazadas por hablar, y cuando toda esa evidencia está encerrada, eso no parece justicia. Eso parece que el FBI se protege a sí mismo y protege a las mismas personas que deberían ser investigadas. La mandíbula de Patel se apretó, sus nudillos blancos contra el micrófono. Senador, esa es una caracterización indignante. El FBI no actúa como cómplice de nadie. Paul levantó la mano bruscamente, interrumpiéndolo. Su voz resonó. Indignante. Lo que es indignante es que una agencia gubernamental actúe como si la verdad fuera opcional. Lo que es indignante es que las familias pierdan a sus seres queridos mientras los burócratas entierran archivos. Y lo que es verdaderamente indignante es ver al FBI, la agencia de aplicación de la ley más poderosa del mundo, comportarse no como investigadores, sino como cómplices. Jadeos llenaron la cámara, la galería zumbando como una colmena. Las cámaras destellaron, capturando el silencio impasible de Patel. Paul se acercó, su voz bajando a un casi susurro, el tipo de silencio que llevaba más lejos que cualquier grito. La historia no recordará excusas, director Patel. Recordará que cuando el mundo necesitaba la verdad, su oficina eligió enterrarla. El silencio que siguió fue eléctrico. Patel incapaz de responder sin cavar el agujero más profundo. El choque entre el senador Rand Paul y el director del FBI Kash Patel terminó de la manera en que tantas audiencias de alto riesgo lo hacen con más preguntas que respuestas. Patel negó, Paul acusó, y el pueblo estadounidense quedó mirando una niebla de secreto. Pero detrás del teatro político, las apuestas eran mortalmente serias. En cuestión no solo estaba si el dinero de los contribuyentes financió investigaciones arriesgadas en Wuhan, o si archivos clave fueron suprimidos. En cuestión estaba la confianza. Confianza en el gobierno, confianza en la verdad, confianza en las mismas instituciones destinadas a proteger a la nación. Para millones de estadounidenses, esa confianza ya ha sido destrozada. Denunciantes advierten de carreras destruidas por hablar. Científicos admiten en correos electrónicos privados lo que nunca dirán en público. Y una oficina federal acusada de enterrar archivos en lugar de iluminarlos. Ya sea por incompetencia o por diseño, el resultado es el mismo. Un público dejado en la oscuridad. La acusación de Rand Paul fue simple. El FBI actuó no como investigadores, sino como cómplices. La defensa de Patel fue igualmente simple. Resultados, estadísticas y negaciones. Pero las estadísticas no pueden borrar la sospecha, y las negaciones no pueden reconstruir la fe una vez que se ha ido. Al final, esto no se trataba solo de SEO, no se trataba solo de Wuhan. Se trataba de la rendición de cuentas en una democracia porque, cuando la verdad es enterrada, la gente comienza a preguntarse qué más se está ocultando. Y cuando esas dudas se extienden, erosionan la misma base de la confianza pública. La audiencia puede haber sido suspendida, pero las preguntas permanecen. ¿Quién dio las órdenes? ¿Por qué se retuvieron los archivos? Y sobre todo, ¿se puede seguir confiando en que el FBI sirva al pueblo? ¿O se ha convertido en otro escudo para los poderosos? Si quiere más desgloses profundos de audiencias explosivas como esta y las batallas políticas que están dando forma a Washington en este momento, asegúrese de darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirse para que no se pierda la próxima actualización, porque esta historia está lejos de haber terminado.